Amén. Terminando ya este capítulo para entrar en el capítulo 22. Aleluya. Vamos a leer el versículo 37 en adelante y luego quiero hacer un comentario, una introducción. Aleluya. Dice versículo 37, 21, 37 de los Hechos. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre, judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Quiero titular, hermanos, este comentario que vamos a hacer, esta enseñanza: los conflictos más grandes del creyente casi siempre son suscitados por el círculo más cercano de operación en la cual él está o él vive. Los conflictos espirituales, las luchas, la persecución, casi siempre se levantan, se despiertan dentro de aquel círculo, sea grande o pequeño, en el cual él vive, en el cual él opera, en el cual él existe. Y si vamos remotamente, hermanos, comenzando desde el cielo, desde allá en el cielo, hubo el primer conflicto. Y no lo hubo por seres que estaban distantes de Dios, sino por un arcángel que Dios le había conferido, entre otras cosas, hermanos, la música. Fíjense cómo la música hoy sirve para adorar y bendecir a Dios y glorificarle, pero también se ha pervertido. Gran cantidad del mundo ha sido desviado, distraído, alejado de Dios, hermanos, y la música se ha pervertido horriblemente. ¿Es verdad o no? Allá comenzó el conflicto por el arcángel a quien Dios coronó de belleza, de grandeza, de bendición. Y ese fue el que vino a traicionar a Dios. Comúnmente hablando, el que le dio el puñalazo por atrás, ¿verdad? Bueno, después vemos a Adán en el huerto del Edén, a quien Dios lo puso como Señor de la tierra, le confirió toda la autoridad. ¿Y a quién usó el diablo? ¿Dónde estaba Satanás? Allí mismo, en el jardín del Edén. ¿Y a quién usó el diablo? A la persona más cercana de Adán, a quien él amaba, a su esposa. Y después vamos más adelante y podemos analíticamente ver, ¿verdad?, todos los personajes, hermanos, grandes en la Biblia que tuvieron conflictos. Tenemos a Abraham, aleluya, inocentemente podríamos decir, su mujer Sara le dice: ahí está la criada, para interrumpir, fíjese, el plan de Dios, porque Dios le había dicho: en Isaac te será llamada simiente. Ahorita el pastor nos daba palabra de parte de Dios y el consejo que nos dio es: créalo, crea la palabra de Dios, cultívela en su mente, en su corazón, ore por aquello, que lo que Dios le habla se cumpla, se lleve a cabo, porque sí se lleva a cabo. Y nosotros debemos cultivar aquella semilla que ya se sembró en nosotros, la palabra de Dios. Ahí tenemos a Abraham, hermanos, con ese problema. Y luego, ¿quién se levanta contra él? Lot, su sobrino, a quien Abraham quería como un hijo. Amén. Y también se levanta contra Abraham. Ok, hubo paz, gracias a Dios. Abraham fue sabio,
Hubo paz entre ellos, pero mire a dónde fue dar Lot y el peligro en que su vida se encontró y cómo fue violado sexualmente por aquellos impíos que estaban en Sodoma. Wow, tremendo. Y luego vemos a Isaac y la misma cosa. Vamos a Jacob y fíjese usted los conflictos que tuvo Jacob con Labán, con su hermano Esaú, quien quería matarlo. Y seguimos la historia con Moisés. ¿Y qué tenemos en Moisés? A Aarón, su hermano mayor, de un carácter débil, debilucho, llevado por la presión del pueblo. Haznos un becerro de oro. Es el mismo becerro que está en Wall Street, allá en Nueva York. Entiéndalo. Es un símbolo. Un símbolo, aquel es un símbolo profético de la confianza que tiene el hombre en lo que ve, en lo que palpa, en lo que tiene en cuanto a dinero. En vez de confiar en Dios, confía en lo que ve. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo de Israel. ¿Y a quién usó? A Aarón. Y más adelantito, ahí en el capítulo, me parece 11 de Números, tenemos la hermana mayor de Moisés. Ella y su hermano se confabularon y se rebelan contra Moisés, de tal manera que Dios le envió lepra a María. Coré, uno de los líderes, también se levanta contra, y así sucesivamente. Vemos en la historia, hermanos, bíblica, cómo Satanás ha usado a la persona más cercana de tu vida. Por eso, aquellos que son para ayudar, para respaldar un ministerio, cuídese que no se convierta en un instrumento de Satanás. Cuídese. Cuídese, porque Satanás es muy sagaz. Que usted sea de bendición, que usted sea de apoyo, de ánimo, para dar palabras, aleluya, para levantar, hermanos, el ánimo, la fe, la esperanza del siervo de Dios. Bueno, aquí tenemos ahora Pablo. ¿Dónde está? ¿Está en Roma? ¿Está en Antioquía? ¿Está en Atenas? ¿Dónde está Pablo aquí? Jerusalén. Está en Jerusalén. Amén. Está con el pueblo judío. Está con su pueblo. Y no está con un pueblo, hermanos, apóstata. No está con un pueblo lejano, un pueblo gentil. Está con un pueblo religioso, no ateo, no agnóstico, sino un pueblo celosamente religioso, que creía en la ley, que estaba esperando al Mesías. Mire la sagacidad de Satanás. Con esto nos enseña a nosotros, los creyentes, que debemos de ser muy sabios espiritualmente hablando, muy cautelosos. ¿Ok? Por eso dice la Biblia que estemos más prestos para oír que para hablar. Porque a veces hablamos impulsivamente y en vez de ayudar, ofendemos, lastimamos, herimos. Mejor escuchar para aprender. Amén, hermanos. Antes de hablar, meditarlo, pensar las consecuencias de mis palabras, cómo repercute en mi medio ambiente, cómo estoy hablando algo que pueda ayudar, que pueda bendecir, que pueda inspirar esperanza, o estoy hablando palabras de destrucción. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Estábamos aquí en Houston me asignaron, ¿verdad? Un trabajo, un pastorado, y estaba la iglesia llena, hermanos, se llenó. Y habían salido unas personas de allí. Oiga, estaba este hombre en la iglesia, vino a la iglesia solamente para intentar quitarnos los instrumentos musicales. No vino a orar por nosotros, a ayunar por nosotros. No, vino inspirado por Satanás para hacernos daño. Qué triste, ¿verdad?
que a veces los enemigos que tenemos están en la iglesia. Aleluya. Por eso hay las divisiones a veces. Y la gente, hermanos, a veces ingenua, no ve, no despierta, no conoce. Y a veces el líder, el pastor, quiere protegerlo a usted, hermano. No te creas de ello. No, habla muy bonito. Él me está diciendo la verdad. Y te vas y te desvías. Y todo el trabajo que se hizo en instruirte, en ayudarte, en educarte, en afirmarte en el Señor, se desperdició. Me recuerda de el hombre que anda buscando mujer para casarse. Hay muchas mujeres solteras. No tienes que andar quitándole la mujer a tu prójimo. No sea que te vaya mal. Eso es muy peligroso. Y muchos quieren levantar una iglesia, una obra del Señor. Y en vez de ir a buscar al borracho, al tecato, a la prostituta, a la gente necesitada de verdad, van a las iglesias a causar división. Y así quieren levantar y establecer un ministerio. Santo, amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, amén. Gloria a Dios. Fíjense lo que dice aquí la palabra. Llamaron, ¿verdad?, al tribuno, que era como capitán, ¿verdad?, del ejército, un hombre que estaba encargado de unos soldados, un centurión, uno que gobernaba o dirigía, ¿verdad?, un grupo de 100 soldados. Pero el tribuno tenía un título, creo, mayor, y ya vemos cómo el pueblo está alborotado por las acusaciones falsas que le despiertan a Pablo, de lo cual le acusan falsamente. Y llaman al tribuno, y este es el que Dios usa para librar a Pablo, a quien ya para entonces lo han golpeado, lo han maltratado, lo han herido. Y cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? La sabiduría, cuando estudiamos las palabras de Salomón allá en Proverbios, habla Salomón la excelencia, la necesidad imprescindible de la sabiduría, antes de la riqueza, antes de la fama, antes del poder, antes de todo, sabiduría. Conocimiento, información, inteligencia. Pero la sabiduría excede a todo. Y si alguna cosa tenía Pablo, era sabiduría de Dios. Sabiduría natural, porque había estudiado, se había preparado, ya sabemos lo que dice aquí, a los pies del doctor Gamaliel, ¿verdad? Un distinguido rabino en ese tiempo, muy venerado, muy respetado. Sus palabras tenían mucho peso. Y a los pies de él, Pablo se crió. En una ciudad importante. No, dice aquí, no insignificante, sino significante. En un centro de educación, de aprendizaje. Posiblemente la tercera ciudad después de Atenas y de Alejandría. Era la tercera ciudad, ¿verdad?, que tenía sedes de estudio, de aprendizaje avanzado. Ahora, recordemos la palabra que el Señor habló, hablando de expresar la defensa, una defensa legal. El Señor le dijo a sus discípulos ahí en Marcos 13, cuando seáis llevados ante magistrados, no penséis qué habéis de decir o qué habéis de hablar, porque en aquel momento el Espíritu Santo dará palabras. Déjeme aclarar esto un poquito. Allí no está hablando Jesús de la predicación de la palabra.
es otra cosa. La predicación, la enseñanza de la palabra es una cosa. El Señor, cuando habla a los discípulos allí, está hablando de ir ante los magistrados legales que tratan de la ley terrenal. De eso está hablando el Señor. Es muy importante conocer eso, porque muchos cristianos dicen: no, ¿para qué leer? ¿Para qué estudiar la Biblia? Dios me va a dar palabras. No te va a dar nada, hermano, porque eres un perezoso, desobligado, irresponsable. La Biblia nos dice ahí en Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras. Amén, aleluya. Eso que encargó el Señor a sus discípulos, en escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que yo voy, ocúpate en leer. Debemos de estudiar la palabra. Amén, hermanos. Amén. Eso hable también, despeja la mente. Amén. Ok, que la mente no esté, hermanos, encerrada. No, que la mente se abra para saber pensar, para saber analizar, para saber entender. Aleluya. Y Pablo se siente confiado que la gracia de Dios, el Espíritu de Dios está con él. ¿Qué valor de este hombre? Golpeado, herido, maltratado, perseguido, oprimido, y sin embargo quiere presentar una defensa legal, religiosa, ante el tribunal romano. Aleluya. Amén. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, hermanos? Gloria a Dios, con confianza. Sin vergüenza, hombre. Bueno, y sinvergüenzamente, hay que usar el adverbio. Sinvergüenza ya lo estamos usando como un calificativo negativo, ¿verdad? Un adverbio que califique el adjetivo. Aleluya. Muy bien. Se me permite decir algo. Y él le dijo: ¿sabes griego? Ese era el idioma que prevalecía en aquel tiempo. Ok, este idioma, hermanos, 3 siglos antes, en el año 300 y pico, recuerdan, han oído por lo menos, si no han leído, de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, un joven, ¿verdad?, que cuando su padre Filipo fue asesinado, él tomó el gobierno, él tomó las riendas, fue un estratega militar extraordinario, valiente, y hermanos, conquistó hasta la India en 10 años de reinado. Hermanos, él conquistó hasta la India y allá diseminó la cultura griega, el idioma griego. Para usted ser en ese tiempo una persona de alta educación, sofisticada, era requerido que supiera el griego. Como cuando el siglo pasado, para usted ser algo de una persona culta o cultivada, académicamente se requería en Europa conocer el alemán. La industria alemana fue algo extraordinario. Bueno, digo esto solamente, ¿verdad?, para ilustrar algo. Ahora se requiere, es muy necesario el inglés. ¿Por qué? Porque la industria americana, el comercio americano, la política, en fin, se ha diseminado en el mundo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo era, hermanos, importante conocer el griego. Y el griego se parece mucho al español. Amén. Yo estuve en Grecia y el griego se parece mucho al español. Aquí había un griego que venía a una carpa a los servicios y hablamos después del servicio. Le dije: hermano, ¿y usted entiende el español bien? Digo, pues es igual que el griego. Era muy parecido, ¿verdad? Muy parecido. Sí, es verdad, porque en griego Cristo así se pronuncia, el Mesías, Cristo. Y en español de igual manera se deletrea y se pronuncia casi, se deletrea casi igual y se pronuncia igual. Muchas palabras hay.
Aleluya. Amén. Maestro, tengo una pregunta, maestro. ¿Cómo no, mi hermano? Aquí el tribuno le pregunta a Pablo que si él es ese líder sicario Ujú. que arrastró a 400 hombres. Le está preguntando a Pablo si es él o no. Ujú. Mi pregunta es, ¿podría explicarnos quién era este líder egipcio sicario que arrastró a estos 400 hombres? Porque el tribuno quiere saber, Ujú. ¿acaso Pablo, tú que eres tan buscado y perseguido, no serás ese líder? Sí. ¿No sabes de él? Le Sí. pregunta. Pero Pablo le dice que no, pero me gustaría que nos comente. La poquita información que tengo es que este era un judío, ¿verdad? Egipcio, que había juntado a un grupo de personas y lo había llevado al monte de los olivos. Allí tenía él reuniones y no sé, ¿verdad? Qué les estaba prometiendo, pero era uno que estaba en revuelta contra el gobierno romano. Estaba causando, ¿verdad? Un tipo como de sedición, levantarse contra el pueblo. Vino de Egipto a Jerusalén. Y esto tanto lo dice aquí, lo insinúa aquí, o lo declara aquí, como también Josefo, el historiador judío, ¿verdad? De ese tiempo, habla de este hombre judío que se había levantado, lo mataron, fue muerto, pero había llevado 4,000 sicarios. Se dice que mataron a 400 de ellos y llevaron consigo Félix, ¿verdad? Un líder militar romano, fue el que vino contra él y llevó a 200 cautivos y 400 de ellos los mataron. Entonces sicario, ve usted como la palabra sicario también se usa en el español. Sicario creo que era un tipo como de daga, de arma que se usaba para pelear, para matar. Y estos eran expertos en eso, en usar esa arma y en asesinar. Por eso le llamaban, y hasta el día de hoy esa palabra está con nosotros. La palabra sicario, ¿verdad? Asesino a sueldo. Hitman le dicen en inglés. Hitman, ¿verdad? Y este hombre aparentemente escapó por su vida, ¿verdad? Y parece que de está hablando aquí el tribuno al preguntarle a Pablo, ¿no eres tú eso? Porque la revuelta era grande. Este levantamiento que hubo de parte del pueblo era grande. Y no era asunto de sedición ni nada de eso, era asunto religioso. Lo que Pablo estaba haciendo, hermanos, era asunto de proclamar a Cristo, que Cristo era superior a la ley, que Cristo vino, hermanos, a morir por el mundo. Y claro, los saduceos, los fariseos, los líderes del Sanedrín estaban espantados. ¿Qué va a hacer? El pueblo se va con él, como lo hicieron con Jesús. El pueblo lo sigue, está abrogando nuestra ley, quiere sustituir nuestra ley, está hablando contra el templo también. El templo era no solamente un recinto de adoración sagrada, era un orgullo nacionalista del pueblo judío en aquel tiempo. Para ellos el templo era una cosa, hermanos, ahí se hacían los sacrificios, ahí es donde el pueblo se juntaba, ahí es donde había mucha actividad, no solo religiosa, también comercial. Recuerdo cuando Jesús los echó fuera del templo, había un negocio tremendo, y donde hay dinero, cuidado, hermano. Amén. Gloria a Dios. No sé si contesto la pregunta, hermano, si puede añadirle algo.
Sí, hermano, le pregunté porque sí, yo tenía dudas también, porque acá en el capítulo 5 del mismo libro de Hechos, Ajá. cuando estaban persiguiendo a los discípulos de Jesús, esto es Pedro, Santiago, ¿verdad? Y Juan, pues vemos que el Sanedrín no sabe lo que va a hacer con ellos, porque los encierra y alguien ya abre la puerta y no saben quién es y no pueden atraparlo, no pueden, vamos a decir, ponerlo bajo sujeción, porque pues es Dios el que los está usando para llevar el mensaje. Entonces aquí el Sanedrín no sabe qué hacer y Gamaliel, el gran rabino, les da un consejo. Y mire, escuche lo que dice. Yo lo que quiero saber, si este egipcio es uno de los que está acá, que dice que se llama Teudas, ¿verdad? Y otro que es el Galileo, Judas el Galileo. O sea, yo sé que son líderes, ¿verdad? Sediciosos, revoltosos, revolucionarios que le llamamos, como estaban los celotes, estaban los sicarios y otros más, hermano. Pero ellos se levantaban diciendo que eran gran cosa, que eran pues tipos salvadores, que venían a libertar al pueblo del yugo romano, ¿ok? Entonces aquí en Hechos capítulo 5, si puede mirar conmigo, en el versículo 35 dice: luego dijo Gamaliel, varón israelitas, miren bien por ustedes mismos lo que van a hacer respecto a estos hombres, o sea, los discípulos de Jesús. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero este Teudas fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37 dice: después de este Teudas se levantó Judas el Galileo, otro líder seductor revolucionario, ¿verdad? En los días del censo, que eso fue cerca del nacimiento de Jesús, ¿cuántos se acuerdan, verdad? Y llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él y su pueblo, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo a ustedes, apártense de estos hombres, o sea, los apóstoles de Jesús, y déjenlos en paz, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si esta obra es de Dios, no la podrán destruir. No sea tal vez que sean hallados luchando contra Dios. Aquí habla de dos líderes, ¿verdad? Sediciosos, dos revolucionarios. Podría ser, vamos a decir, de un partido celote o de sicarios. Y acá con Pablo habla de un egipcio, ¿verdad? Posiblemente sean diferentes, pero en los días de Jesús había muchos llamados disque libertadores y salvadores y ungidos que aparecían, que Dios les había levantado para libertar al pueblo de Israel del yugo romano. Entonces, si este egipcio es diferente, quiere decir que ya tenemos tres aquí, ¿verdad? Sí. Líderes sediciosos, revoltosos, revolucionarios, que tienen, pues, ¿verdad?, el liderazgo de un partido, como en el caso que a veces menciona la Biblia de celotes, de sicarios y de algunos otros, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería saber. Gracias, si eran tres líderes o dos nada más. A ver, hermano Carlos. Y había pasado un lapso de tiempo cuando Pablo predica y desarrolla el ministerio y está allí en Jerusalén. Cada década o cada cierto tiempo había pasado siempre esta revuelta. Es decir, Sí. de los apóstoles ahí siempre hubo, a tal razón de que eso fue lo que motivó que Tito en el año 70 destruyese a Jerusalén, porque los judíos siempre querían ser libres, el partido de los celotes más que todo, y levantaban hombres líderes que se levantaban en nombre de Dios también ellos. Se sentían como, pues querían la independencia de Israel, querían sacar a los romanos de allí. Entonces siempre hubo esa revuelta. Sí. Y ese era un elemento de cuidado en la predicación, uno de los elementos del evangelio, porque todo lo que reuniera gente, todo el tiempo, en todo lugar, todo lo que reúna gente llama la atención de la autoridad. Sí. Y los vigilaban por eso. Me recuerda de los macabeos.
¿verdad? En el año que es 168, 164, algo así. Jacobo Macabeo, ¿verdad? O Sí. Judas Macabeo. Judas Macabeo, sí. Él se levantó, era un judío, con una intención sana, buena, ¿verdad? Y su hijo también se levantaron contra el gobierno romano. Estas sediciones o revueltas no eran religiosas, era contra el gobierno romano. Algunos de ellos eran líderes religiosos, ¿ok? Pero ellos querían zafarse, romper el yugo romano que estaba sobre ellos. Es lo mismo que está pasando ahorita en Ucrania. Como estos países, después de la Segunda Guerra Mundial, cayeron bajo el yugo de Rusia, y luego esto se nombró la Unión Soviética. Todos esos países, ¿verdad?, fueron abrazados o conquistados por Rusia. Y cuando vino Gorbachev a fines de los 80, ¿recuerdan? Cuando estaba Reagan aquí de presidente, y que Gorbachev, el primer ministro de Rusia, libertó a estos países, los dejó libres. Pero ahora Putin, él quiere conquistar estos países. Los quiere, no cree que es solamente Ucrania, no, todos los países que se zafaron, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, hermanos, todos esos países, Kazajstán, Uzbekistán, él los quiere conquistar todos. Él lo ha declarado. Entonces, eso es lo que los gobiernos temen. Y lo que el hermano Ochoa dice es una verdad. Cuando hay lugares de reunión, por ejemplo, en Venezuela también hay eso. En Cuba, me decía un cubano, dice, no puedes estar varias personas en tu casa. Dice, luego viene alguien, ¿verdad?, a investigar de qué se trata esa conferencia o esa reunión. Si es en la iglesia, allá hay espías en la iglesia. Algunos disfrazados, otros quizá no disfrazados abiertamente. Y cuidado que criticas al gobierno, porque vas a la cárcel. Bueno, son cosas, ¿verdad?, que siempre ha habido. Pero parece, hermano pastor, de que el número que cuenta aquí en el capítulo 5 es diferente a acá, porque aquí habla de 400 hombres, acá habla de 4,000 sicarios. Posiblemente sea algo un poco diferente, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo se levanta contra Pablo, el tribuno romano no sabe exactamente de qué se trata. Y por eso, ¿verdad?, le pregunta, versículo 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 4,000 sicarios? Al desierto, lugar, ¿verdad?, áspero, desértico, agreste, etcétera. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Una palabra, Pablo está diciendo, no, yo no soy ese. Yo soy un judío de Tarso, y yo no soy un egipcio. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. O sea, Pablo era un hombre de prestigio, diríamos un aristócrata, ¿verdad? Un hombre de un nivel social bastante alto. Aleluya. Dice, pero te ruego que me permites hablar al pueblo. ¿Qué poder, hermanos, es el hablar, en la comunicación verbal? Si nosotros podemos aprender eso, la comunicación verbal. Abraham Lincoln, fíjese bien, Abraham Lincoln fue un presidente de Estados Unidos. Cuando Benito Juárez estaba de presidente en México, Abraham Lincoln era presidente acá. Y eran amigos, Abraham Lincoln y Benito Juárez. Y ambos estaban batallando con el país. Ambos sufrieron amargamente, duramente. Sufrieron bastante. Y Abraham Lincoln no tuvo escuela. No tuvo escuela, sin embargo era un genio el hombre. Era un genio, estudió por sí solo. Estudió derechos, leyes. Y habló al Congreso. Y entre todas las oratorias que ha habido aquí en Estados Unidos por grandes y dinámicos
oradores como Martin Luther King Jr., tremendo orador, como orador, no estoy hablando como predicador, como orador, ¿verdad? Extraordinario, así lo fue Abraham Lincoln. El poder de la palabra, el poder de tener verbo elocuente, persuasivo, convincente, para que la gente siga y crea y acepte y asimile aquello que se está hablando. Entonces, esta capacidad la tuvo Jesús. Jesús fue un maestro de la oratoria. Tremendo, tremendo, único, ¿verdad? También lo fueron otros hombres de la Biblia. Aleluya. La Biblia habla de Moisés, que fue poderoso en palabra y en hechos, aunque era un tartamudo, pero el hombre tenía verbo. Quizá usaba un intérprete, como en el caso de su hermano Aarón, para poderse comunicar. Usted sabe lo que es esperar la palabra de un tartamudo, hermano. No sé si de allí agarró Biden, ¿verdad? La capacidad de hablar. Se cree, hermano, que 40 años en el desierto a Moisés le hizo olvidar el lenguaje egipcio. Es como una persona que es bilingüe ahora, se va a un país donde se habla otro idioma, después de 40 años va a ser un poco difícil para él tener soltura o fluidez en ese idioma que no lo ha practicado durante 40 años. Por eso es que él se consideraba un tartamudo, hermano, porque él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, hermano. Fue un hombre bien preparado, pero se imagina, nació ahí en Egipto, fue criado en el palacio del rey Faraón, educado en toda la sabiduría de los egipcios, bien preparado, un hombre, un gran estratega, un gran líder, un gran estadista. ¿Qué podemos decir de Moisés? El mayor líder del pueblo de Israel. Pero una vez que mata a un egipcio, que era pena de muerte, lo llevan al desierto. Bueno, huyó al desierto y estando allá 40 años, hermano, liderando animales, pastoreando animales. ¿Usted no cree que durante 40 años no se olvidó o perdió la fluidez de la comunicación en su idioma, vamos a decir, secundario? Porque sabemos bien que el hebreo era el idioma del pueblo descendiente de Abraham. Pero yo tengo otra pregunta, hermano, antes de continuar con esto. Está hablando de vamos a decir, de esa osadía, de esa libertad de poder hablar en público ante una audiencia. Muchos sienten miedo, sienten temor, se ponen nerviosos, se ponen tímidos, porque no es nada fácil, hermano. Como decimos, no es lo mismo todos mirar a uno que uno mirar a todos, ¿verdad? Pero estamos hablando de que Pablo era un gran rabino, instruido, a los pies del rabino más sobresaliente de sus tiempos. Bien, Pablo podía introducirse y dirigirse a un rey como el rey Herodes, al Sanedrín, a otro rabino, como en este caso un tribuno, un centurión. Con cualquier personaje él podía dirigirse, aún en el Areópago con los griegos, gente sabia, inteligente. O sea, no importaba de qué estrato fuera la persona, él podía hablar con abogados, él podía hablar aún dijo, yo apelo al César, se atrevió a ir a hablar con César, hermano, y sin abogado, para colmo de eso. Pero está bueno esto. Mi pregunta es, ¿cuántos idiomas hablaba Pablo? Porque más adelantito dice que en lugar de hablarles en latín o en griego o en arameo, dice que decidió hablarles en hebreo. Esa es mi pregunta. Y el hebreo era una mezcolanza de caldeo siríaco, ¿verdad? Bueno, mire, el arameo no era considerado sagrado y se hablaba entre la familia, entre gente acá no educada, popular. El hebreo estaba reservado únicamente para usarse en la sinagoga y en el templo, porque consideraban que era el idioma sagrado para asuntos religiosos, mientras que el arameo era el idioma común, popular acá entre el pueblo afuera, digamos en lo secular, hermano.
Pero el hebreo para ellos era un idioma sagrado, porque venía, dizque, del hebreo Abraham, ¿verdad? Y creían que el hebreo era el idioma de Dios. Hasta la fecha, los judíos de hoy en día y los israelitas celan tanto ese idioma, y muchos nada más quieren estar hablando ese idioma. Pero lo usaban en la sinagoga, lo usaban en el templo solamente para asuntos sagrados, mientras que el arameo lo usaban con el pueblo común entre familias. Esa era la diferencia, ¿ok? Era diferente porque el uso que le daban. Y también, pues, la pregunta estaba haciendo, ¿verdad? ¿Cuántos idiomas hablaba Pablo? Porque hoy en día tenemos a tantos centro y suramericanos que vienen de su país, que traemos el nopal aquí en la frente, hermano. Y luego nacen nuestros hijos y no les enseñamos, hermano, el idioma nuestro, y comienzan a hablar puro inglés. Y son hispanos, tienen raíces hispanas. Y uno les dice algo. Do you speak Spanish? No, I don't speak Spanish, only English. Hermano, y son de raíces hispanos. Creo yo que eso es una tragedia, un crimen de los padres. Los hijos no tienen la culpa, son los padres. ¿Sabe por qué? Porque Gisela y Leví desde pequeño le dije, con los hispanos vas a hablar español, no te avergüences de tus raíces. Pero con los americanos, los de habla inglesa, van a hablar en inglés. Y ahora, ¿qué son ellos? Bilingües. Leen inglés y español, hablan inglés y español. Y Leví dice, yo quiero aprender el francés. Y Gisela dice, yo quiero aprender otro idioma. Hermano, entre más idiomas sepamos es mejor. Pero yo sé que hay gente que por alguna razón odia sus raíces o se olvida de dónde vinieron, de sus antepasados. Y para mí es un crimen que los padres que son hispanos no les enseñen a sus hijos cómo pasaba entre el pueblo judío. En la casa la madre instruía en arameo, pero cuando iban a la sinagoga, al templo, tenían que hablar el hebreo. No les estaba permitido usar el arameo allá porque consideraban que era un idioma sagrado. Entonces, ¿por qué los que van a escuchar esta enseñanza que se está transmitiendo, hermano, en vivo y a todo color? Me gustaría que los padres hispanos piensen en no olvidar sus raíces, y que los hijos que les nazcan a los extranjeros no se olviden de su idioma, de sus raíces. ¿Sabe por qué digo esto? Porque Pablo era judío, pero él nació en la dispersión, nació en la diáspora, nació en Tarso de Cilicia, nació en el extranjero, o sea, en otro territorio, en otro país, fuera de Jerusalén, fuera de Palestina o de la Tierra Santa. ¿Y sabe qué, hermano? Voy a contestar de una vez la pregunta, ya que estoy aquí para irnos de paso. Pablo sabía el latín, porque se dirigía a los centuriones, se dirigía al gobierno romano y ellos hablaban el latín. Pablo sabía el griego de nacimiento. Pablo sabía hebreo, porque aquí dice que les habló en lengua hebrea. Y Pablo sabía el arameo, sabía 4 idiomas bíblicamente, hermanos. ¿Se imagina qué malo tiene saber 3, 4, 5 más lenguas, verdad? Ser bilingüe, trilingüe y multilingüe. Yo me pregunto, José en Egipto, ¿sabía qué? Pues hebreo. ¿Y qué aprendió? La lengua egipcia. Moisés lo mismo. Y Jesús, ¿cuántos idiomas hablaba? Se lo dejo de tarea. Gracias, hermano. Sí, pastor, Sí, hermano. También manejaba muchos dialectos, modismos, formas, con la estructura. Él tenía 2 estructuras: la estructura de la familia y la estructura de la nación donde nació. Él tenía la estructura cultural de donde nació, era de los romanos, porque Sí. él por eso hablaba latín con los italianos, y también hablaba bien el griego. Pero aparte de esos idiomas que él hablaba, dominaba bien, de lo que el pastor dice, el hebreo significa, la palabra hebreo es lo que cruza. ¿Es qué? Es el que cruza. La raíz etimológica del vocablo hebreo, o que se le llamó Abraham, el hebreo era porque Abraham siempre andaba cruzando el río. Es el que cruza. Y se cree que Abraham fue el que diseñó ese
ese idioma porque fue el que cruzó, el que se fue de su tierra y su parentela. Y él está cargado de bastante arameo. Pero, como decir, él fue el papá, pero sí lo usaron para la parte religiosa, para la parte sagrada. Pero aparte de eso, Pablo también hablaba dialectos, o tenía conocimiento de dialectos, porque si uno ve la historia de Pablo, él dice, lo he llenado todo del Evangelio, Ponto, Galacia, Bitinia, y no necesariamente en esas ciudades todos hablaban el griego o el latín, y no necesariamente él llegó solo a los judíos. Pablo también llegó a otras naciones. Entonces era un hombre que Dios lo preparó, y el meollo del asunto que le canto al pastor Guerra es que hay que prepararse, y la preparación no está de más. Y por ejemplo, yo que me he permitido viajar por América Latina, cuando escucho algún acento, en cuanto a todos hablan español, la mayoría en América Latina, excepto Brasil y este país que está pegadito ahí, que hablan inglés, en Centroamérica, Belice, uno sabe de qué país, argentino, colombiano, venezolano, y cuando uno conoce varias naciones, yo también puedo identificar el modismo, el acento, parte de la cultura. Por ejemplo, en Colombia, ese es de la costa, ese es del centro, ese es del eje cafetero, ese es llanero. Y en Venezuela, que hay un llano que se extiende hasta Colombia, uno sabe quién es llanero, llanero colombiano y llanero venezolano. Y el llano tiene dos partes, llano alto y llano bajo, el alto Apure y el Apure bajo. Entonces uno sabe que este apureño del alto Apure y este apureño del bajo Apure. Entonces, Pablo tenía esa facultad por ser un hombre tan bien instruido y rico, era rico, como creo que usted lo mencionó. Él era rico por el trabajo que hacía con sus manos. Tenía billetico el hombre, tenía platica. O sea que la platica no hace daño, y tampoco la educación. Gracias. Amén, gloria a Dios. Si se sabe usarlo. Ok, está bien. Está bien, hermanos. Muy bien. Vamos a ver si terminamos el capítulo Más adelante dice, versículo 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permites hablar al pueblo. Fíjense con qué respeto Pablo se dirige a este hombre. Lo pudiera haber insultado, hubiera podido ventilar, ¿verdad?, su frustración, su enojo, etcétera, por el maltrato que se le había dado. Sin embargo, note usted la diplomacia y el respeto que usa Pablo para dirigirse a una persona de rango, ¿verdad?, en el gobierno. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos. Si un día se nos ofrece tener que hacer defensa propia o defensa del evangelio, saber cómo tratar, ¿verdad?, con otras personas, ya sea en lo individual, o ya sea en público, o ya sea ante una corte legal. Saber tratar de lo mejor que se pueda, para cuando uno trata con respeto, aquella persona va a reconocer quién uno es, ¿verdad? Y a mí me tocó hacer una defensa legal de un hijo mío en la corte. Y el abogado solamente me dijo, bueno, vamos a ver si puede salir lo que le llaman en inglés en su propio reconocimiento, his own recognizance, ¿verdad? Y me dijo el abogado, habla al juez. No me dijo que hablara, que dijera, pero el Señor le da a uno palabras, ¿verdad? Y le dije el trasfondo, ¿verdad?, de mi padre, que había sido pastor, ministro, mío también, el trabajo que yo estaba haciendo en Houston. Yo era entonces secretario de una asociación ministerial aquí en Houston, ¿verdad? Y eso me ayudó inmensamente, de tal manera que ni un día de cárcel, ni $1 de multa, nada. Y los cargos que le hicieron eran muy serios que le hicieron los cargos. No era tal y como se presentó, porque la persona que lo acusaba ni vino a la corte. Quiere decir que no tenía sustancia la acusación.
¿Me está entendiendo? Y cuando no hay sustancia en la acusación, el juez tira aquello, lo descarta. Porque ¿dónde están los testigos? ¿Dónde está la evidencia? No hay nada. Aquello se deshace. Pero lo que le quiero decir es cómo el Espíritu Santo, aparte del conocimiento humano que pueda haber, limitado o abundante conocimiento que pueda haber, Dios lo usa, hermanos. Dios lo puede usar cuando estamos en sus manos, ¿ok? Para hacer defensa, en este caso de Pablo, defensa del Evangelio. Y allí cuando habla Pablo a los filipenses, fíjese bien, capítulo 1 y versículo 7, aleluya, dice así, en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Fíjese bien, en la defensa y confirmación del Evangelio. Hay que defender el Evangelio, ¿no? Pablo, hablando a Timoteo, hace alusión a cuando Cristo hizo defensa ante Poncio Pilato. Dio testimonio de la buena profesión. Cuando Pilato le hizo una pregunta y le dijo, ¿qué cosa es verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, hermanos, no niega ante Pilato que Él era el Hijo de Dios. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, no lo negó. Y no era presunción de parte del Señor Jesús decir la verdad. Hizo, hermano, profesión de la fe. En el versículo 17, aquí también de Filipenses 1, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Ok? O sea, Pablo era un defensor del Evangelio, era un apologético, así le dice, o apologista, ¿verdad? Uno que defiende el Evangelio, ya sea con la Biblia, ya sea con argumentos, ya sea con evidencias arqueológicas, históricas, geofísicas, etcétera, pero defender el Evangelio, no esconderlo, no avergonzarse, no sentirse amilanado por lo que está ante él, sino, hermanos, con todo orgullo cristiano, sano, ¿ok? Y con sabiduría hacer defensa del Evangelio de Jesucristo Jesús. Así el Señor nos ha asignado a nosotros la misma tarea, ¿estamos de acuerdo? La misma tarea de presentar y de defender el Evangelio. Pedro también habla esto en Primera de Pedro. A ver qué dice el apóstol Pedro, no sea que el hermano Pablo se haya equivocado, ¿eh? Tenemos que tener corroboración. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, fíjese, con mansedumbre y ¿qué? Y reverencia, o sea, con respeto, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar el Evangelio. Yo escucho a estos hermanos a veces en YouTube que andan predicando en la calle, y algunos de ellos, oiga, son tremendos, bien maestros, catedráticos, y algún tonto por allí cree que sabe mucho. Ya ves, la gente tiene esa impresión, yo sé, yo conozco, pero cuando te metes a un territorio desconocido, ¿qué sabes del Evangelio? ¿Qué sabes de teología? ¿Qué sabes? No sabes nada. Ni de la historia de una mujer le pregunta, le dice a uno que andaba allí, ¿verdad? De maestro, de predicador.
Le dijo, no, dijo, la Biblia fue escrito por el hombre blanco, the white man, dijo, para los blancos, y quién sabe qué. Oye, no, dijo, estás equivocada. La Biblia no fue escrita por los hombres blancos, fue escrita por judíos. Y los judíos no son blancos, son de tez olivo, color olivo. Y comenzó, luego la refutó y la cayó, no tenía nada que decir, ¿verdad? Pero eso es cuando conoces tus raíces, lo que estás hablando, la base. Es muy bonito eso, hermano. A mí me falta mucho, créamelo. Me falta mucho conocer, pero me estoy esforzando por aprender todavía, ¿verdad? Y aprendo, hermanos, de los que saben más que yo. Y tengo muchos libros, hermanos. Compré un libro hace 2-3 días, lo compré, hermanos. Unos argumentos para los intelectuales, un lenguaje muy elevado, que yo me quedo pasmado, tengo que leerlo 2-3 veces para medio entender un poquito lo que, pero tienen unos argumentos, hermanos, que va. La palabra de Dios es poderosa, hermano, no es débil, no es debilucha, no, la palabra de Dios es poderosísima en todo el sentido de la palabra. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde, aleluya. Aleluya. Su